Hoy por la mañana estaba en la catedral rezando el oficio de lecturas cuando hemos leído un pasaje del Papa San Clemente I, que me parece tan bonito que lo he leído después yo más veces, meditado, y quería compartíroslo. Pero primero de todo, qué suerte que nosotros cuando rezamos el oficio de las horas podamos escuchar lo que escribió alguien como San Clemente, Papa I, porque es Papa a finales del siglo I. Daos cuenta lo que significa esto. Cuando los paganos que nos rodean dicen con tono burlón, no sé si Cristo quería fundar una iglesia. Se imaginan que era pues como Gandhi, que iba hablando de cosas buenas y ya está. Y que lo que vino después ya fue cosas de los hombres. Pues no solo tenemos las palabras de Cristo, todas, no solo las 4 cosas que conocen los que nos suelen decir eso, sino que además tenemos, por ejemplo, la carta entera, larguísima, son bastantes páginas, de San Clemente I de finales del siglo I. Tenemos páginas y páginas y páginas del Papa que, como dirá San Ireneo de Lyon, dice, él es el tercero después de los apóstoles. Él sabía que Pablo y Pedro habían estado en Roma, los apóstoles. Roma está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza y la organización. No solamente hablaban de cosas abstractas, actuaron como obispos, aunque el obispo de Roma fuera Pedro solamente. Dice, es el tercero después de los apóstoles. Lo decimos en el canon de la misa 1, cuando hay un momento de la misa en que se dice Pedro, Pablo, los apóstoles, Lino, Cleto, Clemente. Allí se queda y ya seguimos con otros santos. El cuarto papa fue Evaristo. Si contamos a Pedro el I, este fue el cuarto. Pero entre Pedro y Clemente solo hubo 2 papas, Lino y Cleto, que algunos textos lo llaman Anacleto. Bien, cuando dice San Ireneo que fue el tercer papa desde los apóstoles, ojo, San Ireneo, predicándonos, porque se conservan sus escritos, desde la Galia, su maestro, si no recuerdo mal, no lo he comprobado, pero era San Juan, o no sé si era directamente San Juan, o el maestro de Ireneo era discípulo de San Juan. O sea, estamos hablando del primerísimo momento. Por eso, a estos autores se les llama los padres apostólicos, porque ellos transmiten el eco vivo de la predicación de los apóstoles. Cuando estamos escuchando a estos autores, estamos escuchando a gente que directamente oyó a los apóstoles o su maestro fue el que escuchó a los apóstoles. El eco vivo. Cuando leemos sus escritos, ellos veían la obra de Juan, de Mateo, de Bernabé. Bueno, Bernabé era uno de los padres apostólicos. Los padres apostólicos, hoy lo he estado mirando, refrescando quiénes eran, era Bernabé, que fue compañero de Pablo en uno de sus viajes. Otro fue Ignacio de Antioquía,
un obispo mártir, otro fue Policarpo de Esmirna, otro obispo, un tal Hermas, que vivió en Roma, y Clemente. Bueno, pues ¿qué nos dice este obispo que es padre apostólico? Pues nos dice estas palabras. Toda la carta es muy interesante, pero fijaos las que me han llamado la atención. Bueno, antes de las que me han llamado la atención dice esto: aun aquellos que han encabezado sediciones y banderías deben acogerse a nuestra común esperanza. Esto dicho en un lenguaje del siglo I suena así. Lo que viene a decir es, incluso los que han creado división en la Iglesia deben acogerse a la esperanza. No pensamos que se hayan condenado. Se pudieron equivocar, pudieron ser engañados. Caridad con todos, incluso con los herejes. Fijaos qué diferencia entre este Papa y aquellos que, llenos de furor, quieren coger el látigo de Jesús y te recuerdan, hasta Jesús hizo un látigo con unas cuerdas. Ese pasaje les encanta, les encanta. No critican a Jesús porque es Dios, pero si no dirían, más veces tenía que haber cogido las cuerdas para dar golpes. Sin embargo, este Papa dice, no, aun aquellos que han encabezado sediciones y banderías deben acogerse a nuestra común esperanza. Y ahora viene el texto que tanto me ha gustado. Y me ha gustado porque bien sabéis que a veces cualquier fiel se pone a criticar al Papa, a su propio obispo o a otro grupo de obispos. Hay bandos, como si estos son de los míos, estos no son de los míos. Decía, me acuerdo, un señor que es muy bueno, no sé si tal cardenal pertenece a la misma iglesia que yo. Bueno, fijaos lo que dice este Papa. Pues los que proceden en su conducta con temor y caridad prefieren antes sufrir ellos mismos y no que sufran los demás. Prefieren que se tenga mala opinión de ellos mismos antes que sea vituperada aquella armonía y concordia que justa y bellamente nos viene de la tradición. ¿Hay alguno que se sienta lleno de caridad? Pues diga, si por mi causa vino la sedición, contienda y escisiones, yo me retiro y me voy a donde queráis. Y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad ordenare, con tal de que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con sus ancianos establecidos. El que esto hiciere, se adquirirá una grande gloria en Cristo. Fijaos, en esa época, a diferencia de la actual, no era fácil apelar a Roma, no era fácil poner el caso ante la congregación de la doctrina de la fe, o de obispos, o del clero, etc. Las comunidades vivían en su zona geográfica, pero no era fácil comunicarse. Y tampoco se hubiera solucionado la cosa por enviar una mera carta. Hay que escuchar a las dos partes, hay que después ver qué tienen que alegar, etc. En aquella época, cada comunidad, hablamos de finales del siglo I, pues tenía que apelar a la oración y a la ayuda del Espíritu Santo para resolver las cuestiones. Podía consultar a la comunidad de al lado también. ¿Y qué es lo que dice este Papa en Roma a los de la comunidad de Corinto, lejísimos, tan lejos? Pues dice que prefieren que se tenga mala opinión de ellos mismos antes que sea vituperada aquella armonía. Y que alguno diga,
si por mi causa vino la sedición, la contienda y las escisiones, yo me retiro y me voy a donde queráis. No es dar un portazo y me marcho, aquí os quedáis. No, yo me retiro y me voy a donde queráis. Y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad ordenare. La comunidad, todos juntos. Todos juntos. Qué distinto esto con aquel que dice, no, la verdad es esta, y habla como un dictador, faltando a la caridad, criticando, eso sí, por buena intención, por la gloria de Dios, porque hay que mantener la fe, etcétera, etcétera. Siempre hay una buena intención para las malas acciones. Pero fijaos la humildad, yo me retiro y me voy a donde queráis, y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad ordenare. Me ha impactado esto, porque en este pasaje de un papa del siglo I tenemos la solución a tantas tensiones, a tantas banderías, a tantas críticas. El hombre santo actúa así. El hombre soberbio quiere imponer su postura por encima de todos. Todos los que han creado divisiones lo han hecho con buena intención. Y las divisiones se han creado. El hombre de verdad, de Dios, lo que decía al principio el Papa, los que proceden en su conducta con temor y caridad, temor de Dios, prefieren antes sufrir ellos mismos y no que sufran los demás. Prefieren que se tenga mala opinión de ellos mismos antes que sea vituperada aquella armonía y concordia que justa y bellamente nos viene de la tradición. Hoy he hablado precisamente con un presbítero y me ha sacado el tema de justamente las cuestiones eclesiales, la fe, que si este sínodo, que si lo otro, que si demás aquí. Le he dicho, precisamente por eso, ahora es más necesario sembrar la unidad. Precisamente por eso, ahora es más necesario no crear divisiones. Nada más. Las palabras de ese Papa nos hablan ahora. Tenemos la inmensa suerte de poder escuchar autores, Policarpo de Esmirna, Ignacio, etcétera, de Antioquía, del siglo I, del siglo I. Los paganos pensarán lo que quieran de la Iglesia. La Iglesia es una continuidad, pero una continuidad en la que las voces, no ya de los santos padres, los primeros autores de los primeros siglos, sino de los padres apostólicos, resuenan en nosotros. Resuenan hoy en millares y millares de monjas, de religiosos, de obispos, que hoy escuchaban lo que decía San Clemente en el oficio de lecturas. Nada más. Trabajar por la unidad, por la concordia, por la paz, siempre es una buena obra. Erigirse uno mismo en juez de tu hermano, en criticador, siempre es malo, siempre es malo. Esto vale para la Iglesia universal, tan necesitada de las palabras de San Clemente, como para una parroquia. En realidad vale hasta para una familia. Nada más que San Clemente, San Policarpo, San Ignacio de Antioquía, Hermas, rueguen por nosotros, porque para nosotros ellos están vivos y nosotros, mejor o peor, continuamos la labor
de aquellos que ya están con el Cordero.